El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013-3596. SIM, juntos somos más fuertes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poderle dar la bienvenida a un programa más, a este espacio que está hecho para ustedes. En nombre del equipo de producción, agradecemos su sintonía y le damos la bienvenida a los investigadores médicos. Póngase muy cómodo y preste mucha atención porque vamos a estar hablando acerca de una enfermedad que se ha convertido en pandemia en los últimos años y de la cual posiblemente no se habla o no se le pone la debida importancia. Estamos hablando de la diabetes porque, escuche usted, desde el año 2014 se registran ya 422 millones de personas alrededor del mundo con este padecimiento. He ahí la importancia de unirnos a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Y por supuesto me acompaña el doctor Jacobo como en cada conducción de los programas. ¿Cómo está, doctor? Así es, Claudia, muy congratulado de estar contigo porque las conducciones de esos programas son vitales y son importantes. Tenemos un objetivo y es hacer que usted, querido televidente, y todas las personas que nos ven, profesionales igualmente, nos sumemos al lema y al objetivo de este año del programa que hay encaminado a reconocer más tempranamente la diabetes mellitus. Precisamente en estos días se conmemoran 100 años también del descubrimiento de la insulina, gracias a hombres que han dedicado su vida a ver cómo mejoran la condición humana. La diabetes mellitus va en un incremento desproporcionado. Tú bien lo llamaste pandemia del siglo XX y XXI. Así es que es importante que todos nos sumemos a hacer detección temprana, cambios en los hábitos conductuales y alimenticios y que el aporte que se hace en este pacto mundial tenga que ver con que cada uno de nosotros cuidemos lo que hacemos, pensamos y comemos. Y con el paso de los años hay cosas positivas, hay aportes positivos y también aportes negativos, porque lo negativo en esta situación y en los años que vienen es que la tecnología hace que pues podamos tener acceso a que la comida chatarra llegue más rápido a nuestras casas o que tal vez por el trajín del día a día podamos comer cualquier cosa. Eso es lo que hace que sea de forma negativa estos cambios, pero lo positivo es que la tecnología también ha ayudado y ha aportado a la medicina cosas increíbles, como lo es la medicina biomolecular. Los aportes en la diabetes, doctor, son increíbles. Así es, cuando nuestro presidente fundador empieza a pensar en todas estas condiciones de enfermedades, cáncer, enfermedades crónico-degenerativas, ve la importancia de ver qué mecanismos son los que fallan en el ser humano para que enferme y que hay en la naturaleza, en las biomoléculas, que les hemos contado a ustedes, son producto de premios Nobel de Medicina y Fisiología, el doctor Giorgi, el doctor Linus Pauling, y hacen que elijamos la molécula óptima, la punicalagina, la diosmina, la esperidina, que están en productos como Venum, que hablemos de todo lo que es la delfinidina como Diabenor. ¿Y por qué les platicamos de esto? Tú te referís a lo que es tecnología. Hoy tenemos, a través de tecnología de punta, esas moléculas preparadas en compuestos fáciles de tomar, fáciles de digerir, que no contravienen ninguna otra medicación y que están incidiendo en evitar el incremento tan desproporcionado de la diabetes y las complicaciones como las del pie diabético, que va a ser impactante verlas, pero que también va a generar conciencia para evitar que ocurra. Tenemos a especialistas ya preparados para hacer sus aportes en este programa de los investigadores médicos, así que quédese con nosotros y como bien dice una frase muy conocida, somos lo que comemos, así que a prestar mucha atención al programa y a las recomendaciones de los profesionales. Iniciamos. Continuamos en los investigadores médicos hablando de esta enfermedad que es tan importante, que sepamos todos los detalles, las implicaciones, los factores de riesgo y por supuesto los tratamientos. Doctor, ya después de esta introducción sobre qué es la diabetes, ¿nos puede explicar qué es esta enfermedad y cuáles son las implicaciones para quienes lo padecen? Interesante, Claudia, porque la diabetes es una enfermedad metabólica, es una enfermedad crónica, pero lo importante, Claudita, es enfatizar que es más
que un dato de azúcar elevado. Es una enfermedad que tiene como característica que daña las estructuras nerviosas, daña los vasos sanguíneos, las arterias, las venas, principalmente de cerebro, ojos, corazón, riñones y extremidades inferiores. De tal manera que no es una enfermedad en la que nos tenemos que conformar con solo establecer los niveles de azúcar. Básicamente se establece una pobre producción de insulina y lo que es peor de todo es que con el tiempo el cuerpo se vuelve resistente a eso y de ahí vienen todas las implicaciones que vamos a platicar con sus implicaciones consecuentes. Así es, y lo vamos a platicar también con el doctor Jorge Vargas, que ya nos hacía falta en el programa. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Pues contento de estar nuevamente por acá y pues qué más que compartiendo pues un poquito sobre los temas de salud tan importantes. ¿Cuáles son los primeros signos o síntomas de una persona con diabetes, doctor? Ok, resulta que cuando hablamos de los signos y síntomas de la diabetes, pues sí existe una diversidad inicialmente que podemos detectar. Y los vamos a dividir entre los síntomas. Podemos tener, por ejemplo, pacientes que tienen mucha sensación de hambre, que aumenta el apetito. Nosotros médicamente lo conocemos como polifagia. Existe algo más que es lo contrario, que existe un aumento de sed o boca seca, que es lo que nosotros conocemos como polidipsia, y también puede haber un aumento de la frecuencia urinaria, que es lo que conocemos poliuria. Entonces, menciono estas tres cosas primero, ¿por qué? Porque a estos los catalogábamos antes como las tres grandes P de la diabetes, o los tres grandes P de los síntomas de la diabetes. Asociado a esto, pues los pacientes usualmente pueden iniciar con fatiga, cansancio, debilidad e incluso visión borrosa, ¿sí? Se les nubla un poco la vista. Eso hablando un poquito de los síntomas. Cuando nos referimos a los signos, el signo más importante que vamos a identificar en estos tipos de pacientes es una pérdida de peso inexplicable, que no están haciendo ni ejercicio, no están haciendo dieta, pero el paciente empieza a perder peso. Además, vamos a ver algunos signos de deterioro tanto metabólico agudo, en el que vamos a observar tres cosas importantes. Algunos síntomas de alguna manera como de deshidratación grave que podemos establecer en estos pacientes. Además de esto, existe una famosa respiración en algunos pacientes diabéticos que observamos y se llama la respiración de Kussmaul, que esta es una respiración que consiste en ser una respiración rápida, profunda y forzosa. Y además pueden haber incluso, ¿verdad?, alteraciones de la conciencia y que también esto pues nos empieza a implicar alguna alteración en el metabolismo de la glucosa. Inclusive pues también vamos a encontrar, lastimosamente pues en Guatemala no estamos acostumbrados muchas veces a consultar con el médico de manera preventiva, sino que cuando ya tenemos algún daño. Entonces también vamos a encontrar signos de las complicaciones crónicas de la diabetes, que más adelante pues vamos a ir platicando y conociendo cuáles son y más a detalle, ¿verdad? Muy importante conocer todos estos signos, síntomas que pueden parecer o pasar desapercibidos, como lo de la boca seca, ¿verdad, doctor? Y quisiera también preguntarle si existe una clasificación de esta enfermedad, ¿existen diferentes tipos de diabetes? Creo que para el público en general es importante volverlo más simple, ¿verdad, Claudita? Porque platicábamos con el doctor Vargas que tenemos la oportunidad cada vez que hacemos un programa de volver a revisar. En medicina muchas cosas van cambiando, pero esencialmente todos nos acostumbramos a saber que había una diabetes que se llamaba tipo 1 o juvenil, que generalmente se presenta en gente menor de 30 años de edad y tienen una condición casi absoluta de no producir insulina, que es la diabetes que uno ve comúnmente en adolescentes o en niños, y requiere obviamente de que se le sustituya esa insulina. Luego está la diabetes mellitus tipo 2, en la cual va habiendo una complicación en la producción de insulina por unas células que se llaman células beta del páncreas, y ahora nos animamos a dar nombres porque todo el público tiene acceso al Google, a lo que es Internet, y ahí hay conocimientos que son válidos. Y hay, dentro de las variantes de la diabetes, está la diabetes que también le hemos denominado gestacional, que ocurre durante el embarazo en madres arriba de 24 años de edad, que llegan a tener índices altos sospechosos de glicemias elevadas que no terminan siendo diabetes, pero que son una condición no del todo normal. De tal forma, Claudita, que uno podría decir que está la tipo 1, que se va a volver dependiente de insulina casi desde un inicio, la diabetes tipo 2, que generalmente se presenta en gente adulta, aunque cada vez hay más en adolescentes y gente joven, debido a también aspectos que vamos a platicar, y el aspecto de la diabetes gestacional, que es importante porque esta, si se detecta, las madres pueden tener niños de peso muy alto al nacer,
y pueden tener predisposición a continuar con este tipo de condiciones o desarrollar diabetes más adelante. Muy bien. Si bien es cierto, doctor, los síntomas y esos signos que usted ya nos explicó pueden ser una forma para detectar temprana la enfermedad, existe la prediabetes. ¿Esto significa que personas con prediabetes están ya dispuestas a sufrir de diabetes o qué nos podría explicar? Sí, totalmente. Resulta de que la prediabetes es un estado anormal de la glucosa, en donde puede empezar a haber una alteración o un aumento del azúcar en sangre por arriba de los límites normales. Sin embargo, no llega a ser tan alto como para venir a diagnosticar a un paciente con diabetes. No entra dentro de ese catálogo. Pero resulta de que justamente mencionabas, ¿verdad? De que la prediabetes sí predispone justamente a padecer pues en algún momento pacientes diabéticos. Hay estudios de que dicen de que entre más o menos cada 5 a 10% de pacientes prediabéticos en un año se vuelven diabéticos. Y el 70% de estos pacientes prediabéticos en el futuro van a desarrollar diabetes. Entonces vemos justamente cómo la prediabetes sí es un factor de riesgo importante para el desarrollo de esta enfermedad, que claro que ha venido en aumento y es lo que hemos pues estado hablando, ¿verdad? De que la cantidad de casos exponencialmente y que se han incrementado. Ahora bien, cuando hablamos de la prediabetes también existen ciertos criterios o de alguna manera ciertos criterios o ciertos resultados, ciertos valores, como en la diabetes, para fijarlo y poderlo diagnosticar en ese rango y en ese momento empezar a actuar. ¿Por qué? Porque la prediabetes es un estado reversible. Entonces, al mejorar esta condición, tratamos de evitar de que el desarrollo de la prediabetes pues nos lleve a una complicación, en este caso, pues desarrollar diabetes mellitus. Muy bien. Es importante lo que nos explicaba el doctor Jorge, porque nos decía de que si existe esta prediabetes, se puede revertir y no agravarse como ya una diabetes en sí, ¿verdad, doctor? Así es, Claudita. El doctor ejemplificó muy bien estos niveles de azúcar que son tan importantes. Y contigo y con todo el equipo siempre trabajamos de la importancia de atender la consulta médica. Y luego, la doctora López, con quien trabajamos, dice que el sexto signo vital hoy día en una clínica debe ser la medición de glucosa. Uno debería de medirse la glucosa, porque también hay otras condiciones en las que las personas pueden tener hipoglicemia, bajas de azúcar. Así es que, sí, en efecto, parece ser que cuando uno está hablando de prediabetes ya el 50% de la función pancreática se empieza a comprometer. Algunas de esas personas ya tienen a veces alguna sintomatología delicada que no se le atribuye totalmente diabetes porque no se han hecho los estudios pertinentes. Bueno, y como lo hemos hablado, realmente la diabetes es un tema que hay que ponerle mucha atención porque ahora está muy de moda lo del COVID, que es una pandemia, pero la diabetes también está cobrando la vida de muchas personas alrededor del mundo. Y quisiéramos saber las cifras y la situación en nuestro país y, por supuesto, a nivel mundial. Doctor. Claro, bueno, es bien curioso y bien importante esa pregunta porque realmente pues si vemos la estadística y hacemos una pequeña línea del tiempo, más o menos pues en 1980 la OMS estimaba de que alrededor de 108 millones de pacientes diabéticos en el mundo. Años después, en el 2014, existe la cifra de un incremento de hasta un 300%, que pasó a ser de 108 hasta 422 millones de personas en el mundo que padecían de diabetes. Entonces, si seguimos pues esta relación hoy en día, pues hacemos una estimación de que más de 500 personas están padeciendo de diabetes actualmente. Y que claro, eso se ve reflejado específicamente pues en la clínica diaria, en la clínica hospitalaria, y asociado a esto pues las complicaciones que trae la diabetes, que más adelante las vamos a ir detallando más a fondo. Sin embargo, vemos cómo este incremento o cómo esta enfermedad se ha vuelto también pues una pandemia y que claro que preocupa porque cada vez lo vemos en pacientes más jóvenes y esto implica enfermedad crónica, menor calidad de vida y afectaciones, incluso pues mortalidad temprana. Muy bien. Doctor, en una breve respuesta nos podría explicar cuáles son esas implicaciones severas de la diabetes. Tal como platicamos, Claudita, dos aspectos importantes: daño al sistema nervioso y daño al sistema vascular, traducido en alta posibilidad de derrames cerebrales, de ceguera por retinopatía diabética, de infartos del corazón, de insuficiencia renal y de una llamada neuropatía periférica que se traduce después en pie diabético, que hoy tendremos la oportunidad fabulosa, única, de oír a un especialista que trata esta condición, con imágenes muy cruentas acerca de lo que es, pero tenemos que de alguna manera remover la conciencia en la cual hay una infección, una ulceración o un daño profundo a los tejidos asociado a este tipo de problemas. Así es que
pie diabético es una condición que nos llama muchísimo la atención por 2 razones. Porque existe, porque es letal, pero no solo es un problema, sino que ahora tenemos una solución. Auspiciado y con participación de los especialistas como el que el público podrá ver. También Innovación Biomolecular tiene Diabenor, Venum, Flandol, que está contribuyendo grandemente a mejorar, a detener que esto no termine en amputaciones como ocurre en una buena cantidad de casos. Bueno, así que quédese con nosotros a escuchar esta entrevista bastante interesante con el especialista que ya el doctor Jacobo les ha mencionado. Y por supuesto en el siguiente bloque vamos a hablar de algo fundamental en la diabetes y en muchas enfermedades, que es la alimentación. Al regresar de estos consejos de salud estaremos dando información acerca de diabetes, pacientes de la tercera edad y nutrición, así que quédese con nosotros. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.